¿Cómo estamos, hermanos? ¿Sí? Hoy no puedo gritar. Estoy bendecida y ahora sean todos bienvenidos. Ahora nos recorre un poquito la gripa a hoy no todos. puedo gritar. Pero a todos, ¿cómo estás, hermana? Bien, bendecida. Sí puede hablar. Hermano Antonio, ¿cómo está? Bendecido. Hermano Marquitos, un placer. Estamos bendecidos. ¿Estás bendecido? ¿Cómo estás, pequeñita? Bien. Bendecida, se dice bendecida. Eso. Por ahí falta una hermanita, hermana Yiré. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bendecida? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Vas a cantar? Sí. ¿Alabar a Dios? Sí. Perfecto. Antes de iniciar, sean todos bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Venos aquí, amado Padre. Venos aquí, amado y precioso Jesús. Venos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza, tu gracia inefable, por dejarnos de estar a tus pies, Señor, contemplando no solo tu hermosura, sino tu presencia. Hoy, contentos, Dios, por un día más en el que podemos darte honra y gloria y exaltar tu nombre. Gracias por nuestros hermanos que no estuvieron presentes, Dios, y por los que están aquí, por los pequeñitos, Padre, porque tu gloria y tu grandeza será manifiesta en sus vidas, mi Señor eterno. Te damos gracias y te pedimos que tú hagas manifiesta tu grandeza y tu inefable gracia en la enseñanza, en la adoración, en la alabanza, y que seas tú el que ministre en nuestras vidas, Señor Todopoderoso. Amén. Sean todos bienvenidos. Pues, hoy un abrazo fuerte a nuestro hermano Leo, a nuestro hermano Pedro Casani, donde esté. Pues tuvieron un contratiempo y pues no están. Pero, ¿qué dice la historia? Tiene que seguir, ¿verdad? Estamos para orar los unos por los otros. Y vamos a abrir la escritura. ¿Traen su escritura? ¿Y traen la Biblia? Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Para los que tengan su Biblia, vamos a leer Apocalipsis nos toca el capítulo 6. Y dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré, cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremenda la palabra, ¿eh? Amén. Vamos a alabar a Dios. ¿Cuándo están listos? Hermano Telmo, hermano Ludiel, hermano Marcos. ¿Cómo están listos? ¿Sí? Dice que estamos separados siempre, nunca alabando al Señor, en desunidad, y nunca va a suceder nada nuevo. ¿Sí dice así el canto, hermano Telmo? Creo que me equivoco. ¿Tú lo conoces, Marcos? ¿Sí dice así el canto, ¿no? Híjole, entonces ya me equivoco, ya no veo bien. Creo que me equivoco. Este canto habla de la unidad. Escucha, habla del vínculo que Dios forma con sus hijos, entre sus hijos, y de la unión con Él. Los vínculos que Dios forma son precisamente para eso, para estar juntos como un cuerpo, escucha, estar en unidad, cual cordón de 3 dobleces que jamás se romperá, hecho nudo, vuelto uno, en unidad entre sus hijos y en unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Escucha, y si sabes este canto, cántalo con nosotros. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo ha de suceder, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Otra vez, cántalo. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde sea que esté, le alabo. Donde sea que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me levantó. ¿Has creído eso? Porque muchos todavía no han llegado a entender ni a creerle a Él. Que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Otra vez, soy una nueva criatura.
es. Es por ello que es importante que entiendas que tu casa debes construirla sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesús, la roca es Cristo. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. ¿Tú lo crees? No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y durará. Cántalo una vez más con nosotros. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Pero para que eso sea posible, tienes que aprender a caminar con Él, a dejar que Él te guíe, que te lleve por su mano. Y sabes, que tu oración a Dios sea: Señor, tómame con tu mano, llévame, porque si yo me tomo de tu mano en algún momento me soltaré, pero si tú me tomas con tu mano, tú jamás me soltarás. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al conversar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al conversar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. ¿Quieren cantarlo otra vez? ¿Quieres cantarlo otra vez? Vamos a cantarlo con alegría, con gozo. Vamos a aplaudir, todos a aplaudir, todos a aplaudir. Vamos, todos. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al conversar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi
gozo, aplaudiendo tus manos. Puede haber algo más bello que alabar a Dios. Está escrito: he aquí viene el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey de Gloria. Ábranos puertas. Ábranos puertas porque viene entrando el Rey de Gloria. Hoy viene entrando el Rey de Gloria. Señor. He aquí sus cantores. He aquí sus cantoras para recibir al Rey de Gloria. Espíritu Santo, Señor Jesús, Señor Padre, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Jesucristo, eres bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Tú eres bienvenido, Señor, el Rey de Gloria que viene entrando. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Jesucristo, bienvenido a mi corazón. Padre omnipotente, de gracia y amor,
manera. Invita al Señor a tu corazón. Aunque sabes, Él te dice hoy, ¿por qué buscas mi rostro? ¿Por qué buscas mi presencia? Si yo estoy siempre aquí contigo, si mi presencia está aquí junto a ti, si mi rostro brilla en tu vida, pero he aquí viene entrando el Rey de Gloria. ¿Puedes verlo? Él está aquí contigo. Créelo. Él ha sido tu refugio de generación en generación. Él siempre ha cuidado de ti. Él nunca te ha dejado. Jamás te ha desamparado. Y aun cuando tú has sido infiel, Él siempre ha permanecido fiel. Hoy, Señor de gloria, te reconocemos una vez más y lo declaramos que tú eres nuestro Dios, que fuera de ti no hay más, que desde el siglo tú eres Dios y hasta el siglo tú eres Dios.
Dios único y verdadero, al que era, al que es, al que ha de venir, al Alfa y Omega, el principio y el fin. Antes que fundase la tierra, antes de crear lo que se ve de lo que no se veía, antes de crear lo que no vemos, pero que sabemos. Él ya había escrito tu historia. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Sabes? Él te dice hoy: yo te formé en el palmo de mi mano, te entretejí con mis dedos en el vientre de la tierra, te puse nombre, y decidí que serías para mí. He sido tu refugio, he sido tu escondedero, he sido tu pronto auxilio en la tribulación. Jamás te he dejado, jamás te he desamparado. Y aunque tú has volteado tu rostro para no mirarme, yo jamás he apartado mis ojos de ti, porque mi mirada está puesta sobre ti, porque te estoy moldeando para hacerte vaso frágil, para hacerte vaso de honra. Escucha mi voz. Vuélvete a mí de tus caminos, vuélvete al Dios de tu salvación, vuélvete al Dios del cielo y de la tierra, porque yo soy Dios celoso y te hice y te creé para mí. Vuélvete a mí. Vuelve a la senda antigua, pueblo mío. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a aquel camino angosto por el cual pocos pueden andar. Deja ese camino ancho por el que has andado hasta hoy y vuélvete a mí, que yo te espero con mis brazos abiertos. Siempre te he esperado, cual hijo pródigo, para que abras tus ojos y vuelvas a mí. Te alabamos, Señor. Te adoramos, precioso Dios.
Gracias, Padre bendito, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Porque tu misericordia permanece para siempre, Dios soberano. Que a ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad, la potestad, el imperio, Señor eterno, reino, Señor amado, por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Gracias, Jesús eterno. Vamos a darle paso a la palabra. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? En vez de ser el ministerio amigo, deberíamos ser el ministerio llorón, ¿verdad, Marcos? ¿Sabes la importancia de rendirse ante el Señor? Se dice que venimos a sus atrios, ante su altar, escucha, ante su altar, para rendirnos a sus pies. ¿O no? Así es. Venimos a sus atrios para entrar hasta su altar y rendirnos a sus pies. Qué cosa más bella, más maravillosa. Hablando en sentido humano, en lenguaje humano, decimos qué cosa, ¿no? Pero no es una cosa. Es como cuando decimos que tenemos un Dios, inclusive cantamos una canción que dice, tenemos un Dios muy, muy grande. Sí. ¿Recuerdan ese canto? Maravilloso es Él, pero ¿sabe que hay aún cantos en donde no refleja en realidad la esencia y la sensibilidad de Dios? Porque Dios no es un Dios. Escucha, Dios no es un Dios. Y en muchas maneras nosotros incurrimos en ese, digámoslo así, en ese detalle de rebajar a Dios a un Dios. Y Dios no es un Dios, escucha, Dios no es un Dios. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? El Dios. El Dios. El Dios. Recordando que la palabra Él, en la antigüedad, en la época de los patriarcas y aún los paganos, escucha, aún los paganos usaban esa palabra para referirse a Dios. ¿Era qué? Él. Yo soy. Él. Esa sílaba o ese vocablo, Él, en la antigüedad significaba y significa Dios. Dios. En algunas ocasiones he mencionado el tema, pero primero vamos a rendir todo lo que tenemos, todo lo que somos a sus pies. No podemos empezar sin entregar esto a Dios, sin decirle, Señor, henos aquí, amado Señor Padre, henos aquí, amado Señor Hijo, henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Venimos a tus atrios, ante tu altar, para rendirnos a tus pies, mi Señor amado, para una vez más, con nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, rendir tributo, rendir loor, rendir homenaje, rendir culto al Dios que vive, al que reina, al que era, al que es, al que ha de venir. Henos aquí, amado Dios, cuyo nombre es Él, reconociendo tu soberanía sobre nosotros, reconociendo, mi Señor, que solos no podemos, que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer, porque sin ti nada somos. Hoy rogando, Dios, que santifiques todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
y que te santifiques sobre nosotros, así de la manera como tú siempre lo haces, produciendo en nosotros temor, temblor, reverencia, respeto, mi Señor, produciendo en nosotros anhelo, deseo y pasión por ti, produciendo en nosotros hambre y sed de ti, precioso Señor. Porque a final de cuentas, tú eres el motivo, la razón de nuestra existencia en esta tierra. Nosotros solo somos siervos inútiles, que hacemos lo que tú nos mandas hacer, y muchas veces aún ni eso hacemos. Que hoy, Padre, quites vendas en tus almas, empezando por las nuestras. Quita vendas, Señor. Devela, quitando el velo, Señor, para revelar tu palabra, despertando, abriendo, avivando y aumentando los sentidos espirituales, pero no solo los nuestros, Señor, sino los que emanan de ti, de tu esencia, de tu sensibilidad espirituales, para que tu pensar y tu sentir nos gobierne, para que tu imagen y tu semejanza sea en nosotros hoy un poco más, podamos conocerte como cada día, Señor, que tú te revelas a nuestra vida y tu palabra y tu presencia se hacen cada vez más reales a nuestra vida, a nuestro espíritu, precioso Señor. Honra y gloria tuyas son, te pertenecen. Un saludo y bendiciones a todos y cada una de las almas que hoy están conectadas, viendo y oyendo esta alabanza y esta palabra, siguiendo la página del Señor, su imagen. Él lo llama mi imagen, mi semejanza. Porque saben, el pensar y el sentir de Dios es su imagen y su semejanza, recordando que el hombre fue hecho como, Marcos, a su imagen y a su semejanza. Y la imagen de Dios todavía está ahí, solamente que es necesario que Dios la vuelva a hacer vivir, su imagen y su semejanza. Recordando esto, es importante que nosotros entendamos y aprendamos que necesitamos de la esencia y de la sensibilidad de Dios para parecernos un poco más a Él cada día. Si ustedes recordarán, les hemos hablado acerca de cuando oremos a Dios, cuando clamemos a Dios, le digamos: Señor, pon en mí, produce en mí tu esencia y tu ¿qué? Sensibilidad espirituales, para que tu pensar y tu sentir sean en mí y tu palabra y tu presencia sean cada vez más reales en mi vida. Estamos hablando acerca de los dones, acerca de los ministerios, acerca de las operaciones, porque es importante que conozcamos lo que Dios le ha dado a su pueblo. Escucha, lo que Dios ha puesto en las manos de sus hijos. Hemos hablado mucho respecto a diversos temas. Este es un subtema, sigue siendo dones, ministerios, operaciones. ¿Qué son? ¿De quién son? ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿Quién los da? ¿Me explico? Pero ahora la pregunta que surge es: ¿puede el diablo imitar esos dones? Y hemos visto a lo largo de estas enseñanzas que sí puede imitar los dones, mas no todos. Recuerdan que en la enseñanza anterior hablamos respecto a que hay un don que el diablo no puede imitar. ¿Alguien recuerda cuál es? El fruto del Espíritu Santo, Marcos. Y hemos desglosado un poco y hablado un poco acerca de lo que es
el fruto del Espíritu. Leímos Gálatas 5, del 22 al 23, en donde nos habla de el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué? Gozo, paz, fe, benignidad, bondad, templanza. ¿Sí? Empecé hablando respecto al nombre de Dios, porque en alguna ocasión yo le pregunté a Dios: Señor, ¿hay alguna palabra que exprese tu grandeza? ¿Hay alguna palabra que exprese la magnitud de tu majestad, Padre, más allá de lo que está escrito, más allá de lo que le has revelado a tus hijos? ¿Hay alguna palabra? Y recuerdo que después de un tiempo, Él dijo: sí la hay. Yo pensé que me diría alguna palabra extraña, en lenguas, no sé, en otro idioma. Sorpresa. Me dijo: esa palabra es yo soy. Yo soy. Les decía que en la antigüedad, aún los paganos usaban el nombre de Dios como Él. Ese era su nombre. Por eso es que hay adjetivos en muchos nombres actuales, como ¿qué? Isma, Él. Samu, Él. Emanu, Él. Él. ¿Ya lo estás entendiendo, Marcos? La palabra Él significa Dios. Dios. Por eso es el gran yo soy. Dios gran yo soy. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Por eso es que decimos que Dios no es un Dios. Porque decir Dios es un Dios, es decir, es uno de tantos. Dios es un Dios entre muchos dioses, pero saben que Dios es el Dios, porque es el único. Él es inigualable, Él es incomparable. Y lo que Él hace en su creación es incomparable. Hay un don que el diablo no puede imitar, y es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Dios vivo en el creyente, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el creyente. Ese es el fruto del Espíritu Santo que Satanás jamás podrá igualar. Tal vez el diablo pueda imitar. ¿Qué puede imitar, Marcos? Leo. Sanidad. Sanidades. ¿Puede imitar qué? Las lenguas. Las lenguas. ¿Puede imitar qué? La interpretación de lenguas. Puede imitar la profecía. Puede imitar aparentes milagros. Puede imitar fe. Porque como ya vimos anteriormente, hay 3 tipos de fe. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? La fe humana. La fe humana. Todo ser humano tiene fe en algo o en alguien. ¿Sabías eso, Marcos? Sí. Todo ser humano cree en algo o en alguien. Es una forma de fe. Hay quienes creen en la piedra, en el palo, en el yeso, en el metal, en el papel. Hay quienes en la iglesia, en el pueblo de Dios, creen no en Dios, sino en el hombre. Creen en el pastor, creen en los ministros. ¿Sí me estoy explicando? Porque no consideran que los ministros son hombres igual que ellos, que son personas que fallan igual que todos.
es una fe humana. Cuando el hombre deposita su fe en el hombre. Por eso está escrito que maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, es una maldición terrible que Dios pone sobre aquellos que ponen su fe, su confianza en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en Yahweh. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, es decir, se apoya en el hombre, no en Dios. En la antigüedad, los reyes siempre cuando caminaban, escucha, por eso hay palabras o frases que muchos no entienden. ¿Cómo es eso de que pone carne por su brazo? ¿Tú sabes por qué pone carne por su brazo? En la antigüedad, los reyes caminaban apoyados en el brazo de alguno de sus príncipes. ¿Están entendiendo lo que se está diciendo? Caminaban apoyados en el brazo de un príncipe o de dos príncipes. Eran costumbres. Al rey lo apoyaban para caminar. Iba el rey caminando, majestuoso como todo rey, y sus príncipes, o ese príncipe que él elegía, ponía su brazo, ¿qué? Para que no tropezara y cayera. ¿Interesante? Interesante. Poner carne por su brazo. Es decir, el que confiaba en el brazo de otro hombre. Interesante. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, se apoya en el hombre para todo. Él dice, pero bendito aquel que confía en Yahweh. Bendito aquel. Eso es una fe que humana. Está la fe que Satanás inspira, que es esa fe que de alguna manera está ligada con la fe humana, porque es a través de esa fe que Satanás desvía, escucha, desvía del verdadero camino a los hijos de Dios. En alguna ocasión, platicando este testimonio de algo que nos sucedió hace un poco tiempo, unos falsos profetas nos dieron una palabra que a mí no me hizo dudar, sino que me hizo tambalear, porque en el sentido de que yo le dije a Dios, Señor, no, hay algo aquí que no es de ti. Pero yo necesito que tú me confirmes tu palabra. Necesitamos confirmación. Escucha, algo que Dios demanda de sus hijos es que pidamos confirmación. Escucha, para toda cosa, palabra, lectura, todo lo que escuches aparentemente de Dios, lo que veas, milagros, señales, prodigios, portentos, operaciones, dones, ministerios, talentos, maravillas. Tú tienes que pedir a Dios, Señor, ¿qué? Confirma. Confirma tu palabra, porque es importante. ¿Por qué Dios demanda de sus hijos que pidan confirmación? Por la sencilla razón de que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. ¿Cómo puedes tú estar seguro que algo proviene de Dios si sabes que su enemigo es el mentiroso y es el padre de mentira y es el engañador?
Es importante que para todo tú pidas, Señor, confirma esta profecía, confirma estas lenguas, confirma estos dones, que quiero estar seguro de que provienen de ti, no de mi enemigo, no de tu enemigo. Confírmala, Señor. Y esa palabra se la dijimos a Dios ese día cuando estas personas salieron de la casa. Dios nos volvió a hablar a través de otra fuente y nos dijo: yo a veces permito que mi enemigo use a mis hijos. ¿Sabías eso, Marcos? Terrible, ¿verdad? Y dices, ¿cómo puede ser un hijo de Dios alguien que no está haciendo la voluntad de Dios? Bueno, yo le hice la misma pregunta a Dios. Señor, ¿cómo un hijo tuyo puede estar haciendo lo que no es de ti? Y lo que él me mostró fue esto. Simple y sencillamente, esa es la misma respuesta a la pregunta. Muchos de mis hijos, escucha, muchos de mis hijos, yo les doy armas, les doy los recursos, les doy la palabra, les doy todo, les doy la armadura, las armas, todo se los doy. Y ellos, así como yo se las doy, ¿qué hacen, Marcos? Leo. Se las entregan al diablo. Van y se las entregan a mi enemigo, dijo. O hacemos mal uso. Van y se las entregan a mi enemigo, para que él haga y deshaga con ustedes y contra mí. Con mis mismas armas. Interesante. Y nos dijo, yo a veces permito eso. Permito que mi enemigo use a mis hijos, porque así conviene a mis intereses. ¿Sabe la elección? El aprendizaje que tuvimos ese día en unos cuantos minutos marcó mi vida. Y me hizo ver y me hizo entender muchas cosas que antes no entendía. La explicación a todo esto es simple y sencilla. Los hijos de Dios, el hecho de que sean hijos de Dios no significa que estén dentro de la voluntad de Dios, porque muchos hijos de Dios le sirven al diablo. Punto. Muchos hijos de Dios le sirven al diablo, no le sirven a Dios. Ahí entramos una vez más en el tema de los vasos de honra que Dios usa para formar vasos de deshonra, Marcos. Y vasos de deshonra que Dios usa para formar, ¿qué? Vasos de honra. Por eso es importante que tú le pidas a Dios que avive, que despierte, que aumente, que abra tus sentidos espirituales, los que emanan de Dios. ¿Sabes que entre el fruto del Espíritu Santo que Satanás no puede imitar en los hijos de Dios es el discernimiento? Satanás pone discernimiento en sus propios hijos. Escucha. Satanás pone discernimiento, el don del discernimiento en sus propios hijos. Pero no puede imitar el don del discernimiento de Dios en sus hijos de Dios. ¿Sabían eso? Cuando ese falso profeta nos estaba hablando, eran dos. Uno hablaba y el otro y la otra era una mujer, traducían. Nos dijeron, bueno, y de pronto se dirigieron a nuestro hermano Elliot y le dijeron igual. La idea era provocar un choque entre él y yo.
Estaba Satanás tratando de convencerlo de que yo era un falso ministro. Y convencerme a mí de lo mismo de él. ¿Sí me explico? Pero el don del discernimiento de Dios me dijo que no es así, no soy yo. Por eso le pregunté a Dios ese día, Señor, es que tú habías dicho esto y esto, Señor, pero es que yo siento que hay algo aquí que no cuadra, dice uno, no cuadra. Dicho y hecho, enseguida Dios los desterró de este lugar y nos empezó a hablar Él en persona. Y nos dijo, esto es así, por esto y esto. Dije, ahora entiendo, Señor. A veces la enseñanza es tan dura, tan difícil de recibirla y digerirla, que deja heridas, Marcos. Pero son cosas necesarias porque es la manera como Dios hace que nosotros ejercitemos los dones que puso en nosotros. Como lo he mencionado en otras ocasiones, hay hijos de Dios que han recibido un don que nunca ejercen, que nunca ejercitan. Y como no lo ejercitan, ¿está qué? Apagado. Está dormido. Está cerrado. ¿Me estoy explicando? Y está empequeñecido. Por eso es esa oración. 4 cosas importantes. Señor, despierta el don que está dormido en mí. Abre el don que está cerrado en mí. Aviva el don que está ¿qué? Apagado en mí. Aumenta el don que no ha crecido en mí. ¿Se dan cuenta que todo tiene lógica? Por eso lo explicamos así. Tú podrás decir, ¿por qué tiene que ver esas palabras? Bueno, ya viste que tienen mucho que ver. Tienen mucho ¿qué? Sentido. Mucho sentido espiritual. Obviamente los creyentes que no quieren compromiso con Dios, no quieren orar de esta manera, Marcos. Porque eso implica compromiso. Implica compromiso espiritual con Dios. Implica compromiso espiritual con Dios. Porque cuando tú empiezas a orar como conviene y Dios empieza a manifestarse respondiendo a esa oración, tu vida empieza a cambiar. Ya no puedes ser el mismo. Ya no. Porque de pronto, yo recuerdo que hay una oración que le hacemos a Dios y le decimos, Señor, y fíjate bien que para orar tenemos que pedir la inspiración y la dirección de Dios. Señor, revélanos a tus almas que salvarás cuando les predicamos. Revélanos a tus almas que salvarás. ¿Qué almas salvarás cuando les predicamos tu palabra? Hace años, cuando todavía estaba la que fue mi compañera de 40 años, escucha, cuando todavía ella estaba entre que si le servía a Dios y no le servía a Dios, o se iba al mundo. Recuerdo que a veces encontrábamos personas en la calle y les empezábamos a hablar del Señor. A veces eran personas que ya conocían de Dios. A veces eran hermanos o hermanas que andaban mal delante de Dios. Pero cuando Dios ponía a estas personas, eran personas muy especiales, muy señaladas.
empezábamos a platicar y de pronto en la plática, la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezaba a darles palabra y de pronto a nosotros nos empezaba a dar una sensación de un olor. Yo no sé si ustedes hayan olido el olor de la muerte. Nosotros sí lo hemos olido. Es un olor que no se puede explicar. La única forma como yo lo podría describir es que huele como cuando una persona, un animal está agusanado, podrido, pero es mucho más fuerte, es más profundo el olor. Y nosotros supimos que era el olor de muerte. Después de que nos despedíamos, orábamos por esta alma, veníamos caminando y comentando y la pregunta que surgía era, ¿notaste eso? Ya sea que ella me preguntaba o yo le preguntaba a ella, oye, ¿notaste eso? ¿Qué? ¿Sí lo notaste? Y hacíamos, sí lo noté. Notábamos el olor, ¿qué? A muerte. La persona tenía un olor, y no estoy hablando de personas que no se bañaran o que apestaran, no. Era un olor espiritual, pero lo percibíamos a través de nuestros sentidos aún físicos. ¿Y sabe qué era lo terrible de esto? Cuando llegábamos a casa orábamos, Señor, ten misericordia de esa alma. Hay personas que han sido destinadas para perdición. Pero Dios, a través del tiempo, los tiene confinados. Escucha, fueron destinados y fueron confinados para perdición. Pero llega un momento en que Dios, ¿qué? Los confirma. Muchos en el pueblo de Dios fueron destinados y están confinados para perdición, Marcos. Pero Dios en su momento, a su tiempo, los confirmará en perdición. O, por causa de uno de sus hijos, el Señor cambiará de opinión. Hubo personas que días después de que teníamos ese encuentro y habíamos percibido el olor a muerte, nos avisaban que ya habían muerto. Nos avisaban que ya habían muerto. ¡Ay, Dios! Y estoy hablando de personas que conocían y que no conocían. Hay un hermano que hoy le sirve a Dios, que hubo un tiempo en que en su rebeldía, cuando estábamos con él, era un olor tan fuerte. Y recuerdo que Leo y yo platicábamos y orábamos por ese hermano. Señor, dale la oportunidad, dale tiempo, Padre. Tócalo. Pon en él arrepentimiento, produce en él arrepentimiento, no solamente carnal, sino que espiritual. Vuélvelo a ti, háblale, Padre, visítalo. Y clamábamos por ese varón. No les diré quién es. No tiene caso. Solo les diré que con el tiempo ese hombre empezó a buscar a Dios y ahora le está sirviendo a Dios. Dios le dio más tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Por causa de la oración de sus hijos. Una vez que veníamos caminando encontramos un joven. Percibimos el olor. Sí, ¿notaste eso? Me decía ella. Sí, lo noté. Oramos por ese joven.
Pasado el tiempo después lo volvimos a ver, vivo, obvio, y él nos empezó a testificar. Dice, ¿se acuerdan de esa vez cuando nos encontramos y platicamos, etcétera? Sí, nos acordamos. Días después me mataron. Días después me mataron. Explícame. Resulta, hermano, que una vez fui a un puesto a comer tacos, lo que aquí llamamos tacos en México. Estando allí en el puesto, sentado, yo estaba comiendo, estaba agachado, dijo, yo ni siquiera levanté mi mirada, solamente estaba agachado allí comiendo. Sí, de pronto un hombre que estaba a mi izquierda, yo noté que desde hacía un rato me miraba, pero no me decía nada. Yo no volteé a mirarlo, yo solo veía que él me miraba de reojo, dijo. Y de pronto el hombre se paró, sacó una pistola y me gritó y me dijo, ¿qué me ves? Ya sabrán, con malas palabras, hijo de tal por cual. Y así como me gritó eso, me vació la pistola. Una de las balas tocó mi corazón. Yo morí. Allá en el hospital, dice, yo vi cómo mi alma salió de mi cuerpo. Me llevó por un lugar de luz. Yo llegué a un lugar, dijo, en donde estaba una luz inmensa que yo no podía mirar, un trono grande, y había alguien sentado ahí. Y me preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Todavía no es tu tiempo, le dijo. Regresa, porque tengo propósitos para ti, le dijo. Estuvo algún tiempo muerto. Los doctores expidieron el acta de defunción porque el hombre estaba muerto. ¿Me explico? Él despertó en la morgue. Tú lo conoces, Marcos. Luego te digo quién es. Es más, es tu amigo. Es asombroso cómo Dios hace lo que hace. Porque Dios tiene propósitos. Hay pruebas de eso. Dice, hermano, yo tengo las pruebas. Los doctores me declararon muerto. Yo estaba muerto, dijo. Y ahora entendí que yo estoy aquí para servirle a Dios. Ese joven andaba mal como muchos andan mal. En la actualidad el hombre, como muchos, durante un tiempo en lo que le duró el susto, se enderezó, trató de enmendar sus caminos, pero luego ¿qué? Volvió a lo mismo. Pero fíjese bien cómo es Dios, cómo actúa. Dios le dio otra oportunidad por la oración de sus hijos. Ese día no fue casualidad encontrarlo, percibir ese aroma y entender que ese muchacho estaba ya por perder la vida. Hay gente que Dios destinó para perdición, pero los tiene confinados, es decir, presos en esa confinación, en esa perdición, y llegará el momento, el día, en que Dios los confirme para perdición o les dé otra oportunidad para que sean salvos. Aunque usted no lo crea. Que si Dios le volverá a dar la oportunidad a ese hombre, no lo sé. No lo sé. Pero yo le agradezco a Dios porque por la oración que hicimos, la que entonces era mi esposa,
y un servidor, Dios le dio otra oportunidad a ese hombre. Y hemos tenido más experiencias, porque son dones que Dios pone en algunos de sus hijos. Hay hijos, yo conozco un varón que Dios le dio el don de ¿qué? De ciencia. El don de ciencia. ¿Y sabe cómo funciona, entre otras formas, ese don? Que ese varón escucha lo que estás pensando. Escucha lo que estás pensando, pero es un don de Dios. Porque ese varón le sirve a Dios. Ese no anda descarriado como muchos. O sea, no puede ser el diablo. Porque ese varón le está sirviendo a Dios. Y cuando esos momentos de pronto a él le llegan, porque no, obviamente el don no trabaja las 24 horas del día. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan a Eliseo cuando la mujer del rey fue a consultarlo y se disfrazó para que el profeta no la reconociera? Dice que cuando llegó a la puerta de la casa, aún no había entrado, aún no había tocado. Y el profeta, que ya estaba ciego por la vejez, le dijo: entra, mujer, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te disfrazas? Ouch. ¿Por qué qué? Te disfrazas. Todavía no lo había visto. Y resulta que cuando la mujer entró y le quiso exponer la razón por la cual había ido, este era un rey malo, que Dios ya había confinado para perdición, pero Dios lo confirmó en esa perdición a través del mensaje que le envió con su esposa. Le dijo: yo sé a lo que vienes. Vienes por esto y por esto y por esto. Y vienes a preguntarme si ese niño se salvará. ¿Has leído esa historia? Y yo te diré: no, morirá. Porque tú, oh rey, has dicho y hecho y hecho, y el Señor te ha hablado y esto y esto y esto. Y no has querido, has andado en los malos caminos. ¿El don de qué? De ciencia. Y tú, mujer, cuando pongas tu pie entrando a la ciudad, en ese momento el niño morirá. Y escucha bien, mujer, le dijo. Y la mujer no le había dicho nada, pero Dios se lo reveló al profeta y le dijo: el único que será enterrado con honores será ese niño, porque el Señor vio algo bueno en él. Ay, Dios de mi vida. A veces cuando pienso en estas cosas digo: Dios, ¿cómo es que tus hijos juegan con tu palabra? Blasfeman tu palabra porque a ti te tienen como un sirviente. No te ven como el Dios de la creación. No te ven como el Dios al cual su creación tiene que servirle. Te ven como un Dios que está obligado a servirle a su creación. Dame, 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 dame. Pacta, pacta, pacta. Dice la Escritura que cuando la mujer regresó a la ciudad y al poner su pie en la ciudad, el niño murió. ¿Has conocido personas que conocen tus pensamientos? Que saben, que están entendiendo, escuchando, literal, escuchando lo que estás pensando. Yo sí. ¿Y saben? Infunden temor. ¿Qué sentirías estar cerca de una persona así, Marcos? ¿Qué sentirías?
Temor. Temor. ¿Hacia la persona? No. Hacia lo que Dios le revele de ti. Ajá. ¿Saben que Dios revela cosas de sus hijos a través de otro de sus hijos? Muchos de los dones que son fruto del Espíritu hoy están apagados, están cerrados, están dormidos. ¿Están qué? No han crecido. Porque el pueblo de Dios pretende apacentarse a sí mismo, rechazando el gobierno del Altísimo. Por eso afirmamos aquí esas dos cosas, entre otras. El diablo imita los dones de Dios, mas no todos. Y lo que hoy se ve, pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Y fíjense que puse lo de apóstol con mi dedo más chaparro. No son otra cosa más que un montón de sinvergüenzas, falsos siervos de Dios, cuyo único fin es ¿qué? El bienestar. Su estómago, su vientre, su placer, su autogratificación. A los ministros de hoy realmente no les interesan las almas, no les interesan. ¿Sabe qué pasaba con nosotros o qué pasa, que hace poco también nos pasó con otra persona que ya no hemos visto? Le hablamos de Dios, pero ya no lo hemos visto. Pero ¿sabe qué pasaba o qué pasa cuando nosotros percibimos el olor a muerte en una persona? Nos infunde temor. ¿Y saben por qué? Porque dentro de todas estas situaciones que se dan o que giran en torno a este evento, resulta que de lo que hagamos nosotros dependerá el futuro de esa alma. Y si esa alma se pierde por causa nuestra, Dios demandará esa sangre de nuestra cabeza. Y si esa alma se salva o Dios le da más tiempo porque nosotros hicimos nuestro trabajo, entonces esa alma morirá por su pecado, pero nosotros habremos librado nuestra cabeza de su sangre. Que si es vigente la palabra en el antiguo pacto, sí es vigente. Dios demandará de las cabezas de unos cuantos la sangre de muchos. Escucha, Dios demandará de la cabeza de unos cuantos la sangre de muchos. Mucha gente que hoy está en el infierno, mucha gente que se ha perdido, muchas almas que se perderán o que se están perdiendo, Dios las demandará de malos siervos, de unos cuantos. Aunque usted no lo crea. ¿Te guste o no te guste? ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Te parezca o no te parezca? Así es. Para Dios, si por causa tuya se pierde un alma, o 2, o 3, o 1000, Dios te demandará esas almas de tu cabeza. Cuando le hablamos del Señor a las almas, en el lugar de provisión o donde Dios nos ponga un alma enfrente, siempre les hacemos una pregunta. ¿Cuál es, Marcos? Si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Por lo regular las almas captan el sentido de la pregunta, pero
nosotros recalcamos y les decimos, esto no tiene nada que ver con religiones, ni con creencias, ni con nada de eso. Esto tiene que ver con que el día que estés ante su presencia, ante la presencia de Dios, porque dice la Escritura que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos y entreguemos cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Vendrá un día cuando estaremos ante el trono de Dios para ser juzgados. Y te pregunto, cuando estés ante su presencia, Dios te preguntará, hijito Marcos, ¿qué religión tenías allá en la tierra? ¿Te preguntará eso? Hijito, ¿qué tan buen pastor fuiste? ¿Qué tan buen apóstol fuiste? ¿Qué tan buen profeta fuiste, hijito? No. Él no preguntará nada de eso. Dice la Escritura que los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos y seremos juzgados por todas las cosas que en ellos está escrito. Allí estarán escritos todas tus palabras. ¿Qué dijo el Señor? De cierto les digo, que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. De toda palabra ociosa, ¿cuánto más de toda palabra verás? Allí están escritos tus ademanes, tus gestos, aún el mover de tus cejas estará escrito ahí. ¿Cuándo sonreíste? ¿Cuándo lloraste? ¿Cómo? ¿Cuántas lágrimas salieron de tus ojos? ¿Tus pensamientos buenos y malos? Lo que hiciste, porque ahí estará escrito lo que hiciste, pero también estará escrito lo que no hiciste. ¿Crees eso, Elliot? ¿O no? Es que el hermano Antelmo es muy exagerado, Marcos. Es un fanático religioso exagerado que se le va la hebra. Ya, como le dijeron a Pablo, ay Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Al hermano Antelmo ya de tanto que lee o que piensa o que cree, ya se está volviendo loco. Pero no. No estoy loco. Bueno, sí estoy loco. Sí estoy loco, pero ¿saben? Mi manicomio, ¿dónde está? ¿Dónde está tu manicomio, Marcos? En los cielos. ¿Y el tuyo? Bueno, nuestro manicomio está en el cielo y nuestro doctor está allá arriba y está aquí abajo. Conmigo, con nosotros y en nosotros. Los dones, les dije, si lo vemos desde una perspectiva humana, para explicarlo con un lenguaje humano, ¿son qué, Elliot? Un pedacito de la presencia de Dios en el creyente. Es un pedacito. No. Cuando Dios nos juzgue, dice, abrirá los libros y ahí estará escrito, y mira, tú hiciste desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que yo te estaba entretejiendo, tú ya tenías conciencia, tú ya tenías alma. Yo puse un alma en ti, desde el vientre de tu madre. Esto. ¿Saben que los bebés ya tienen pensamientos en el vientre de la madre? Tienen sentimientos, tienen emociones desde el vientre. Ajá. Imagínate que seremos juzgados por todo esto. Si los hijos de Dios tuviéramos la conciencia plena, total,
de lo que significa lo que hacemos o lo que no hacemos ante Dios, créanme, como dijo el hermano Marcos, tendríamos temor. Hoy el diablo ha imitado el don de ciencia y de revelación, porque esos dos dones trabajan juntos, el don de ciencia y el don de revelación. Es decir, cómo puedes conocer los pensamientos de una persona o escucharlos si no tienes la revelación en ese momento de Dios. Dios te revela eso, lo que la persona está pensando. Hoy, los modernos, el diablo a través de muchos de sus siervos, llámense hijos de Dios o no, les da revelación según, pero lo imita. Es decir, no falta el profetilla de Jehová que dice: el Señor me dio una revelación. Esta palabra es para alguien. Oh, qué revelación, Marcos. ¿Esta palabra es para quién? Para alguien. ¿Para quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Pues, ¿quién sabe? Así lo explico. Es decir, tiran la piedra o lanzan el dardo o la flecha a ver dónde pega. A ver dónde pega. Escucha. Obviamente de toda esa gente que está escuchando la idiotez de este falso profeta y por coincidencia está pasando por esa situación, dice: oh, esta palabra es para mí. Y caen de rodillas. Y empiezan a hacer irigote y medio. Señor, gracias por tu siervo. Gracias porque le revelaste mi necesidad. ¿Cuál revelaste? Ese tipo ni siquiera te conoce. En su vida sabrá de ti. Pero es que él lanzó, ¿qué? El dardo. Lanzó la flecha. Y pegó contigo. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? La consecuencia. Que a partir de ese día, a partir de hoy, tú serás seguidora de ese falso profeta. De esa manera, tú dejas a Dios para seguir al hombre. Y no importa, escucha, no importa que los hermanos te demuestren con la escritura o que tú veas que el testimonio de ese hombre no es de Dios. Tú, nadie te sacará de tu error. Porque en ese momento fue que puesta una venda para que no veas, para que no oigas, para que no disciernas. Para el diablo, apartar un alma de Dios es ganancia. Él no trabaja, escucha, con multitudes, él trabaja contigo. Y si logra convencerte y apartarte de Dios, para él eso es ganancia. Escucha, ese es el don de revelación, de ciencia que él conoce. ¿Por qué las mujeres empoderadas tienen tantos seguidores? O tantas seguidoras. Te diré por qué. Porque tienen el don del conocimiento, de la sabiduría, que Dios le da a sus hijos, pero que Satanás imita en los hijos de Dios que le sirven a él. ¿Estás entendiendo eso? Tú escuchas un predicador de la prosperidad, escuchas una mujer de esas empoderadas, te hablan con una facilidad y una fluidez, y te rezan la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que está la gente así.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y muchos dicen, hermano, yo he recibido mucha bendición a través de esta mujer. Usted no es nadie para juzgar a la hermana. Usted no es nadie para juzgar al hermano. ¿Qué? ¿Marcos? Las mangas del chaleco. Ese se llama chaleco. Y tú me dices, hermano, el chaleco no tiene mangas. Pues por eso se los estoy diciendo. Ahí volvemos al punto, vasos de honra para formar vasos de deshonra y vasos de deshonra para formar vasos de honra. Llegará el día cuando Dios te llame y te saque de ahí. Ahora estás cegado. Mujeres ahora están cegadas, tienen vendas. Y por más que se les explique con la escritura que esa mujer no es de Dios, por muy bonito que predique, por mucha sabiduría y conocimiento que muestre, no viene de Dios. Porque dice la escritura, hablando del apóstol Santiago, que la sabiduría que viene de Dios es ¿qué? Primeramente, ¿qué? Pura, llena de frutos de justicia, en santidad, en humildad, en honor. Ahí lea Santiago cuando habla de la sabiduría. Pero la que tiene contienda, la que hace dudar, la sabiduría que produce división, esa no proviene de Dios. Es ¿qué? Animal y diabólica. Pero saca a la gente de su error, Marcos. Saca a la gente, a las almas del error, al decirles, mira, es que esto no es de Dios porque la Escritura dice esto y esto y esto. No. ¿Por qué? Porque el diablo imita esos dones y le da sabiduría a aquellos que le sirven. Escucha, ya sean hijos de Dios o no, Satanás le da sabiduría, les da entendimiento, les da discernimiento, les da comprensión de la palabra. Escucha, a aquellas almas que le sirven a él. Por eso aquí afirmamos, porque está escrito, que los hijos de Dios viven bajo una de dos promesas, Marcos. O viven bajo la promesa del Señor que dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, dice, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y yo le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre. Pero están aquellos que viven bajo la promesa del diablo. Cuando Satanás tentó a Jesús y lo llevó al templo más alto y le dijo, mostrándole todos los reinos de la tierra, ¿qué le dijo Marcos? Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy los ministros viven postrados ante el mamón, ante el Dios de las riquezas. Y las almas que lo siguen viven postrados ante el mamón también. Porque los tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo. Si tú te preguntas por qué tienen tantos seguidores este tipo de personas, este tipo de mujeres que predican rebeldía, que predican feminismo, que predican anarquismo, es decir, el anarquismo es aquello que hace que una persona no respete, ni obedezca, ni se sujete a las autoridades. Cualquier autoridad.
Eso se llama anarquismo. Hoy las predicadoras predican anarquismo, predican feminismo. Muchas de ellas predican que si no eres feliz con tu marido, ¿qué? Bótalo. Que si tu marido no quiere nada con Dios, rebélate y mándalo al cuerno, mándalo al diablo. Que si tu esposo ya no te gusta, cámbialo por otro. Sí, Marcos. Hay muchas empoderadas predicadoras que están enseñando eso. El anarquismo, el empoderamiento, la rebeldía. Están aprobando el divorcio solo por razones estúpidas. Solo porque se pelearon con su marido. Ya para ellas ese es motivo de divorcio. Y déjame decirte algo, a ti mujer que escuchas, a ti varón que escuchas. La única razón por la cual el Señor autorizó el divorcio fue por causa de ¿qué? De adulterio. De adulterio. Fue la única razón por la cual el Señor permitió. Y los judíos le preguntaron, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio entonces? ¿Y él qué les dijo? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así, porque varón y hembra los creó Dios, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y después Pablo complementa esa palabra cuando dijo, si se divorcia, ¿qué? Quédese sin casar. Porque el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí me explico? Y la que se casa con el repudiado, adultera. Sin embargo, Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Si a Dios le place permitirte casarte porque hubo divorcio por causa de adulterio, eso ya es cosa entre Dios y tú. ¿Me explico? Pero las mujeres empoderadas hoy están enseñando todo lo contrario. Y como lo mencioné en alguna ocasión, si ustedes observan, estas mujeres jamás hablan de la autoridad del hombre como cabeza del hogar. ¿No? Ellas siempre en sus discursos tratan de minimizar al hombre. Todas, yo no he conocido una sola predicadora, supuesta pastora o supuesta profeta que reconozca y exalte la posición que Dios le dio al hombre en el matrimonio. No. Hermano, es que es una sierva de Dios. Sierva de Dios, las mangas del chaleco. Que por qué Dios las tiene ahí, que por qué Dios según les habló, porque así conviene a sus intereses. Porque si no, ¿cómo se cumplirá su palabra? Y recuerden que Dios es Dios paciente, tolerante, indulgente y ¿qué? Permisivo. Dios permite, pero no está de acuerdo con eso. No puede estar de acuerdo con eso. Sería contradecirse a sí mismo. Pero así es necesario. Es necesario que así sea. ¿Que el diablo puede imitar esos dones? Sí, sí los puede imitar. Si la Escritura dice que en los últimos tiempos, es más, vamos a un pasaje. Vamos a un pasaje para ver esto. Vamos a Hechos 20. Del 17 al 38.
dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, es decir, lo que me espera, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y añade: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escucha, Pablo recibió revelación de Dios a través del don de revelación que Dios puso en él, de ciencia, de conocimiento, recordando que ningún don puede trabajar solo. Es imposible. Todos los dones están vinculados, todos los ministerios están vinculados entre sí. Ninguno puede trabajar solo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que sí hay hombres y mujeres perversos en el pueblo de Dios, sí los hay. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Por eso es que este tipo de personas tienen tantos y tantos prosélitos, adeptos, porque tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo. Quieren, ¿qué? Saque su barriga y hágase así, mire. Quieren satisfacer sus propios vientres. Si tú eres uno o una de esos seguidores de estos apóstatas, es porque tú quieres lo mismo que esa persona. Porque dentro de tu carácter está el que eres rebelde, el que eres desobediente, el que eres infiel, en que no te gusta obedecer a Dios, no te gusta orar, no te gusta ayunar, no te gusta hacer lo que Dios dice. Por eso estás dispuesto a seguir a ese hombre o a esa mujer, porque tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo, porque esa persona te enseña lo que ¿qué? Lo que tú quieres oír, Marcos. Esa persona cumple tus expectativas, porque te dice, te endulza el oído, te dice lo que tú quieres escuchar. Pero dice la Escritura que son lobos rapaces que no perdonan al rebaño y hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Muchos, dice la Escritura, en los últimos tiempos serán engañados. Muchos serán engañados.
Segunda a los Corintios 11. Del 1 al 15. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué sentidos? Los sentidos espirituales. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, tosco, es decir, rudo, duro, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo les hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos? Por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes. ¿Conocen ministros que hablen así? ¿Que piensen así? ¿Que sienten así? ¿Conocen ahora ministros así? ¿Como Pablo? Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, ¿hay ministros del diablo en el pueblo de Dios, Marcos? ¿Hay o no hay? Sí los hay. Sí los hay. Y dice la Escritura, y Pedro, Pablo, Santiago, hablan de los falsos ministros, de aquellos que fueron puestos aún inclusive por Dios para que su palabra se cumpla. Habla de los mercaderes de la fe. Habla de los ministros que son engañados, que viven engañados y que son engañados por otros. Habla de los ministros que tienen apariencia de piedad, pero que niegan su eficacia. Dice aquí que hay falsos obreros que son fraudulentos, que están disfrazados, son falsos. Después son fraudulentos. Después están disfrazados. ¿Se da cuenta? Importante esto. Son falsos, son fraudulentos, porque están disfrazados. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Manifiestan dones, manifiestan ministerios. Y sí, hacen milagros, señales, prodigios. Qué bonito predican. Uy, qué bendición han sido para la vida de muchos. ¿Pero te has preguntado dónde viene todo eso? Es como la música, que tiene 3 fuentes. La carne, el diablo y el Espíritu Santo. ¿En cuál de esos nos movemos? ¿En cuál de esos? ¿Entiendes por qué?
ningún don, ningún ministerio puede funcionar correctamente en su función, en su ejecución, si no está sometido en el lugar secreto. Escucha, en el altar. Qué difícil es. Ojalá Dios un día te ponga ante un verdadero hijo de Dios y le dé revelación de lo que estás pensando. Es necesario que Dios se manifieste de esa manera para que su pueblo crea. Y créame, a veces ni así, ni aún con la manifestación de Dios de esa manera, muchos se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Por eso el Señor dice, vuélvete de tus malos caminos. Ora, ayuna y pide confirmación. Si esta palabra no te gustó, no estás de acuerdo, pero hay algo en tu interior que te dice que analices, que disiernas, pide confirmación. Siempre pide confirmación. Señor, confirma tu palabra. Confírmala. Cúmplela. Ejecútala, Padre. Y recuerda, muchos en el pueblo de Dios fueron destinados y están confinados en perdición. Pero vendrán días cuando Dios los confirme. Ahora pueden estar reinando. Ahora pueden hacer y deshacer. Pero vendrán días cuando sean confirmados en perdición. O Dios cambie de opinión por la oración de uno de sus hijos. Hermano Marcos, haznos los honores. Oh, amado Dios, en esta tarde queremos agradecerte por esta enseñanza, Señor, porque has abierto nuestros ojos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te agradecemos todo esto que nos has dicho, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. La paz de Dios sobreabunde en sus vidas y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Dios. Paz.